Vamos a darle gracias a Dios y vamos a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Bendito y soberano Señor Jesús, Dios maravilloso, quiero darte gracias en esta maravillosa noche, Señor Jesucristo, por esta bella oportunidad que nos da de regresar a ti, de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, de poder, Señor Jesús, saber y contar contigo, Señor Jesucristo. Por favor, por amor a tu nombre, Señor Jesucristo, úsame, Señor Jesucristo, en esta tarde, en esta noche, y que tu palabra corra y sea glorificada, que podamos escuchar tu mensaje, Señor Jesucristo, lo que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre tuyo, Jesús. Háblanos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso número 17. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo hoy quiero hablar, con la ayuda del Señor y en el nombre de Jesucristo, acerca del maravilloso plan de salvación. El maravilloso plan de salvación. La obra de Jesucristo se perfeccionó en la cruz del Calvario. Nosotros no adoramos la cruz, adoramos a aquel que murió en la cruz para dar su vida en rescate de nosotros. Y ese maravilloso plan de salvación no tiene comparación. Ese plan de salvación es el único camino que saca de la muerte y nos lleva al camino de la vida. Aceptarlo en nuestras vidas es lo único que puede encargarse de nuestro pecado. Es lo único que puede solucionar ese problema mortal que tenemos llamado pecado. Esa enfermedad tan grave, esa enfermedad mortal que se llama pecado. Es el plan de salvación lo que nos redime, lo que nos rescata, lo que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Es su plan de salvación el que nos rescata la vida de una vida pecaminosa y nos saca a una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, qué bueno poder mejorar día a día nuestra relación con Dios, estar cada día mejor con Dios. Pero eso se va a dar de acuerdo a la medida en que nosotros hayamos y vayamos aceptando el plan de salvación diseñado por Dios para nosotros. Y en esa medida, en la medida en que nosotros aceptemos el plan de salvación para nuestra vida, en esa medida se verá afectada o se verá beneficiada nuestra manera de vivir y nuestra manera de morir. Depende de cómo nosotros aceptemos el plan de salvación en nuestra vida, viviremos o moriremos. Así es que esto es algo bastante serio. El plan de salvación es algo bastante serio. Porque el futuro eterno, no el mañana, el futuro eterno de cada uno de nosotros depende de si seguimos u obedecemos el plan de salvación o no. Este es un tema en el cual todo el mundo entero debería estar interesado. Todos los seres humanos, sin excepción, debemos estar interesados en el plan de salvación. Porque el futuro eterno de las personas depende de esto, de aceptar o no aceptar el plan de salvación en su vida. De lo que decidamos. Y yo haría una pregunta en esta noche. ¿Dónde has pensado pasar tu eternidad? ¿Dónde has pensado pasar la eternidad? Y solo hay dos lugares en donde se puede pasar la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Pero esta noche yo no vengo a hablar del infierno, vengo a hablar del cielo. Y vengo a hablar de vida eterna y de salvación y vida eterna. Primera de Pedro entonces dice
Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Dios tarde o temprano va a juzgar según la obra de cada uno. Entonces dice, si Dios va a juzgar según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cierto? La vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, pero la buena manera de vivir, la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, la hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, la cual habíamos recibido de nuestros padres. Y hemos recibido una nueva forma de vida, no con cosas corruptibles. Todo lo material se corrompe, es corruptible, como hasta el oro y la plata. Oiga, hasta el oro y la plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza no sean en cualquiera. Nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios. Yo quiero decirles que la esencia del evangelio es la salvación. De nada sirve que nos apartemos del pecado por un tiempo si no alcanzamos salvación. Pero si aceptamos el plan de salvación en nuestra vida, alcanzaremos el cielo, o de lo contrario lo perderemos. Nosotros decidimos. Nosotros estamos en la opción de decidir si queremos alcanzar el cielo o perderlo. Pero es necesario aceptar el plan de salvación en nuestra vida. Entonces, para ello es necesario hablar con seriedad también. Hay que hablar con seriedad de lo que el pecado es y sus consecuencias. Cuando alguien peca, peca es contra Dios. Porque el pecado en realidad, en primer lugar, es en contra de Dios. Y si lo hacemos repetidamente, una y otra vez, de continuo, el mismo pecado, sin arrepentimiento, nos estamos arriesgando al castigo eterno de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo de Sansón. Sansón se tranquilizó y se confió y pensó que podía seguir jugando con el pecado, hasta que le llegó su Dalila y le puso su tate quieto. Y alcanzó castigo de Dios, porque el Espíritu de Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios no se apartó. Así es que el pecado es un tema muy delicado, porque tiene consecuencias eternas, sin importar quién lo comete. Es que esto no es de quién venga. No. Pecado es pecado. No importa el estrato social o el nivel de educación. Dios no hace excepción de personas. Mucha gente, a mí me da risa con esto del coronavirus, porque mucha gente respecto al coronavirus piensa que eso solo contagia a gente adinerada o a los que viajan mucho. Pero la verdad es que ese coronavirus afecta a todo el mundo. Y así es el pecado. El pecado no escoge ni raza, ni color, ni dinero, ni estrato social, ni nivel de educación. No. Eso a todo el mundo. Pero es claro y es necesario que entendamos que el pecado es desobediencia a Dios. Y el mismo Dios nos advierte desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Él aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado por el daño que hace al ser humano. El pecado daña al ser humano, el pecado destruye al ser humano, el pecado divide, el pecado mata al ser humano. Esa es la gravedad del pecado y por eso el plan de salvación de Dios para el hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar el plan de salvación para nuestra vida. Entonces debemos tener claro que el pecado engaña. Si el pecado no engañara, el ser humano no seguiría pecando. Pero el pecado engaña cuando dice,
Así estás bien, un poquitico de pecado, no hay problema, una canita al aire, no hay problema, no hay problema que peques un poquitico. Otros están peor que tú, fulano o fulana también lo hacen y cosas peores. No, no te preocupes, puedes pecar y Dios es amor. Dios entiende que somos débiles. No te preocupes. Y la gente es engañada. Y al ser engañado, la gente piensa que es la excepción a las leyes de Dios y que las consecuencias del pecado, no, eso es para otros, pero no, para mí no. Eso es para otros, para mí no. Yo quiero decirles con toda certeza y seguridad, no es así. Si el pecado no es perdonado, si el pecado no es redimido, lleva a la muerte. Y solo hay uno que puede perdonar, Jesucristo. Por eso en esta noche la invitación es a que aceptemos el plan de salvación en nuestra vida y que aceptemos a Jesucristo, pero de verdad, no de cualquier manera. Y es verdad que Dios, pero Dios también esto. Él a un corazón, Dios a un corazón contrito y humillado, no lo va a despreciar. El que busca a Dios de todo corazón lo va a encontrar. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay transformación, no podemos obligarlo a que nos acepte de cualquier manera, de cualquier forma. Ah, no, yo puedo vivir de cualquier manera y Dios me tiene que aceptar así porque Él es amor. No, Dios es amor, pero es justicia también. La justicia retribuye a cada cual conforme a su obra. Pero también el pecado no solamente engaña, el pecado decepciona, porque el pecado hace grandes ofertas. Ah, si te fumas este puchito, te vas a sentir súper. Si te tomas esta copita de vino, vas a alegrar tu vida. Y yo quiero decirte en esta noche, hay poder en el nombre de Jesús. El pecado hace grandes promesas que no puede cumplir. No sé qué circunstancias, no sé qué personas en tu vida te hayan decepcionado, pero yo hoy puedo afirmar con toda seguridad que el pecado siempre te va a decepcionar. El pecado siempre me decepcionó. No pudo cumplir las promesas que me hacía, porque el pecado hace grandes promesas, promesas que no puede cumplir. Y aunque el pecado traiga satisfacción, porque si no trajera satisfacción, la gente no pecaría. La realidad es que esa satisfacción es solo temporal, es un engaño, es una decepción. Pero hay uno, yo quiero decirte, hay uno, se llama Jesucristo, que nunca decepciona. Hay uno que nunca engaña, se llama Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pecado no solamente engaña, el pecado no solamente decepciona, el pecado también destruye. Con solo ver nuestro entorno, con solo ver la gente que a nuestro alrededor vive en pecado, nos damos cuenta que el pecado es destructivo, que el pecado mata, que el pecado toma muchas formas, pero tarde o temprano destruye matrimonios, destruye familias, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños, destruye todo. Esa es la gravedad del pecado y esa es la conciencia que deberíamos tener nosotros, de que el pecado destruye. Miremos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que el pecado acaba todo. Trae división, el pecado trae maldad, trae muerte. Y yo quiero decirte, y lo peor, es que las consecuencias, los efectos del pecado son eternos. Por eso acudamos al Señor. El Señor quiere, Él tiene sus brazos extendidos para salvarnos. Metámonos en Él, aceptemos el plan de salvación del Señor. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice, he aquí todas las almas son mías. Mano, nosotros somos de Dios. Todas las almas son de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo.
es mía, dice el Señor. Pero advierte, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No, eso es el Antiguo Testamento, eso no nos toca a nosotros. Bueno, miremos también en el Nuevo Testamento, aunque lo diga en el Antiguo Testamento, eso y lo debemos tener claro. Romanos 6:23, la palabra del Señor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es un versículo de la palabra del Señor que no solamente lo debemos saber de memoria, lo tenemos que aplicar en nuestra vida. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí están los dos lados. Pecar implica muerte, pero entregar nuestra vida al Señor y aceptar su plan de salvación implica vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una verdad, eso es una realidad que no podemos desconocer, no podemos desconocer. No te dejes engañar del pecado. Vas a terminar decepcionado si aceptas el pecado en tu vida. Acepta mejor el plan de salvación de Dios. La verdad es que si solo llegáramos hasta el pecado, nuestra vida sería muy triste, ¿cierto? Terrible, dura, difícil de llevar. Si llegáramos hasta ahí, la paga del pecado es muerte. Hombre, eso es una cadena, eso es una esclavitud. Pero gracias sean dadas a Dios, que se hizo hombre, que tomó un nombre que es sobre todo nombre para regalarnos sin merecimiento alguno de su gracia, de su regalo inmerecido, salvación y vida eterna. Gracias a Dios por su maravilloso plan de salvación para nosotros. Por eso yo les digo, no hay por qué quedarnos atrapados, encerrados, esclavizados en el pecado. Podemos ser libres en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un poder superior que perdona el pecado. Ese poder es el Espíritu Santo. Ese poder es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese poder se encuentra en el maravilloso plan de salvación que Él diseñó para nuestras vidas. En Génesis capítulo 3, verso 21 dice palabra del Señor, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué tristeza. El hombre nació desnudo y Dios lo diseñó para que viviera desnudo, pero hoy en día tenemos que ponernos una ropa y vestirnos. Y quizás los miembros de nuestro cuerpo que nos parecen más vergonzosos los tenemos que vestir más. Y les ponemos hasta 2 y 3 prendas, ¿cierto? Por la vergüenza. Porque el hombre cayó en pecado. Pero al principio no era así. Pero Dios tuvo que taparlo, Dios tuvo que cubrirlo, Dios tuvo que vestirlo. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios siempre ha querido y ha tenido que cubrirnos y ha tenido que vestirnos. Adán y Eva tenían todo a su favor, tenían el paraíso a su favor. Podían elegir lo que quisieran, podían comer lo que quisieran, menos un solo árbol, uno solo. Podían elegir y eligieron pecar contra Dios, eligieron lo peor. Y Dios, para cubrirlos, tuvo que matar un cordero, tuvo que derramar la sangre del cordero, tuvo que cubrirlos con pieles. Desde el principio, Dios ha tenido que derramar sangre por el hombre. Desde el principio, Dios ha tenido que cubrir al hombre, tapar el pecado del hombre. El pecado tiene un costo altísimo. ¿Sabe cuál es el costo del pecado? El costo, el precio del pecado es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a lo lejos a Jesús venir y tuvo que decirle a todos los que estaban a su lado, dijo, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo cantaba eso, yo lo cantaba. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Les parece familiar? A mí también. Yo lo cantaba, pero no entendía. No entendía que había un cordero, que hay un cordero y que habrá un cordero que se llama Jesucristo y que perdona el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es maravilloso. Y el pecado tuvo un costo, porque ya ese costo fue pagado. Lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Perfeccionó su plan de salvación en la cruz del Calvario. Aceptemos eso. Apropiémonos de eso. Dejemos de pecar. Dejemos de pecar. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Usted entiende eso? Todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, no hay posibilidad de quitar el pecado, de limpiar el pecado. Y en primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, es decir, si andamos en Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que qué bendición tan grande. Qué grandeza, qué plan de salvación tan grande. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero dice, pero si andamos en luz, es decir, si andamos en Cristo y tenemos comunión los unos con otros. Así es que mientras que no estemos en Cristo y mientras que no estemos en comunión, la sangre de Jesucristo va a ser inoperante, no nos va a poder limpiar nuestro pecado. Hermanos, arreglemos las cosas aquí. Las cosas hay que arreglarlas aquí, no hay que arreglarlas más allá. No hay que esperar a que Dios venga por su iglesia o por el mundo entero. No, tenemos que arreglar las cosas hoy es el día. Entonces, el perdón demanda derramamiento de sangre. El perdón reclama muerte. Pero ya hubo uno, aleluya. Ya hubo uno que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ya Jesucristo entregó su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario para llevarnos al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El perdón demanda sangre. Él ya la derramó por nosotros. Aceptémoslo a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay 4 palabras. Hay muchas cosas que el plan de salvación involucra. Pero hay 4 palabras importantes. Hay 4 palabras valiosas. Hay 4 palabras que nos pueden llevar a valorar mucho más este plan de salvación. La primera palabra, redención. ¿Qué es redención? Redención es comprar. Redención es rescatar por precio, pagar un precio. Redención es salvar. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, donde leímos al principio, dice que fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos salvados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La verdad es que sin Cristo vivíamos una vida vana, una vida sin objetivo, una vida sin propósito. Y dice que esa vida que habíamos recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Yo no te estoy ofreciendo oro y plata, no te estoy ofreciendo revueltería. No te estoy ofreciendo carne ahí, carne de cerdo, de res. No te estoy ofreciendo hoy qué maravilloso producto el que yo te estoy ofreciendo. No. Te estoy ofreciendo algo que no es corruptible. La salvación de nuestra alma. Que no puede ser corruptible como el oro y la plata. No. Vea, nuestros bienes más valiosos no sirven para nada en esto de la salvación. Ni el oro ni la plata sirven, eso se corrompe. Ni el oro ni la plata sirven para comprar la salvación. La salvación, mejor dicho, nada sirve para comprar la salvación. La salvación ya fue comprada a precio de sangre, la sangre de Jesucristo.
porque dice, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que sirve para salvar, lo único que sirve para redimir, para rescatar, para pagar el precio, es la sangre de Jesucristo. Eso es lo único que sirve para salvar. Es lo único que puede encargarse de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él fue sacrificado en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero hay otra palabrita, porque el tiempo avanza, hay otra palabrita importante, reconciliación. Colosenses capítulo 1, verso 19 en adelante, dice la palabra del Señor, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo Jesús habita toda plenitud de la deidad, porque Cristo Jesús es todo Dios. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús no es un pedacito de la divinidad. Cristo Jesús es Dios. Y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo mismo, porque él es Dios. Cristo vino a reconciliar consigo mismo, porque él es Dios. Dios vino a reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, en otro tiempo enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, eso éramos una porquería, no digamos una cosa diferente, éramos una porquería, no servíamos para nada, éramos basura. Pero él, bendito sea el nombre de Jesús, vino a reconciliarnos con él. Qué bueno es el Señor. Nosotros ni queríamos reconciliarnos con él y él nos miró como te está mirando a ti, amigo, en esta noche. Éramos en otro tiempo, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, hacíamos malas obras, pero hoy somos amigos del Señor. Hoy somos hijos de Dios. Hoy hemos sido reconciliados por la sangre preciosa de Jesucristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Oiga, ¿para qué hizo Dios una obra maravillosa? No fue para que seas tú lleno de dinero, para que seas tú un hombre súper orgulloso que humilles a los demás. No, hombre, ¿sabe para qué nos salvó? Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, es decir, sin reproche. Dios no nos rescató, Dios no nos reconcilió con él para que nosotros nos envanezcamos y digamos, yo sí soy hijo de Dios, en cambio aquel otro pecador, eso no mereces nada. No, hombre, Dios nos salvó para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Hay gente que tiene confundido qué es el evangelio. Hay gente que tiene confundido totalmente qué es el evangelio. Y habláis que de prosperidad y de yo no sé qué más. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos de verdad. Pero nosotros tenemos que tener claro que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es para que vivamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y que tengamos claro que el pecado separa de Dios. Pero quien acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, se reconcilia con Él. Amén. Así es que somos reconciliados o fuimos reconciliados. Dios nos reconcilió. Dios nos reconcilió. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos ha hecho sus amigos. Dios nos ha reconciliado con Él. La reconciliación une. Qué bueno estar unidos a Dios. Qué bueno mantener una buena relación con Dios. Y hay otra palabrita que quiero destacar del plan de salvación. Sí, ya llevamos dos, ¿cierto? La primera, redención. La segunda, reconciliación. O sea, Dios nos rescató y Dios nos reconcilió, nos hizo sus amigos, sus hijos. Pero también Dios nos justificó. Porque, ¿qué tal que no nos hubiera justificado el Señor? Pues entonces todavía tendríamos el castigo, ¿cierto? Yo hago el ejemplo de un delantal, ¿cierto? Un hombre carnicero. Cortaba carne y la carne tiene sangre y se veía las manos sucias de sangre, entonces se limpiaban el delantal. Y de pronto le dijo a alguien, como tenés ese delantal de sucio. Y entonces él dijo, verdad, tengo ese delantal sucio. Y entonces dijo,
no voy a volver a tocar con mis manos sucias el delantal. Y como a las 2 horas, ¿verdad? Dejó de limpiarse las manos en el delantal y se miró. ¿Cómo estaba el delantal? Pues sucio todavía, porque es que para poder limpiar el delantal había que lavarlo. Vea, hay uno que nos lava, hay uno que nos limpia, hay uno que nos justifica. Justificado significa que es declarado sin culpa, hallado sin culpa, ya no hay culpa. Cuando Dios nos justifica, declara que ya no somos culpables. Dios mismo declara. Y el acta que era contraria a nosotros, el acta de los decretos que no era contraria. ¿Sabe cuál era el acta de los decretos que no era contraria? Fredito Zapata pecó. Paga del pecado, muerte. Vaya para la muerte. Esa era el acta de los decretos que, por lo menos para mí, algunos creen que no, pero eso era para todos. Pero Dios nos declaró no culpables. Dios nos declaró justificados. Dios dijo, este creyó en mí, yo pago por él. ¿Cómo pagó? Con su plan de salvación, con la cruz, con morir en la cruz del Calvario, con dar su vida y derramar su sangre por nosotros. Y yo quiero decirte en esta noche, por más que te ame tu papá o tu mamá o tus hijos, por más que te amen, nadie, absolutamente nadie te puede declarar no culpable. Nadie te puede declarar justificado. El único que puede hacer esa declaración se llama Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues entonces mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, por él seremos sacados de la fila de la muerte y llevados a la fila de la vida, salvos de la ira venidera, del justo juicio de Dios. Así es que si alguno rechaza a Cristo, está rechazando al único que puede perdonar el pecado. Él, Jesucristo, fue quien hizo que la justificación se hiciera una realidad para nosotros. Jesucristo fue el único que hizo posible que nosotros seamos hallados sin culpa. Sin culpa. No que no hubiéramos pecado, sino que fuéramos hallados sin culpa. Es decir, justificados. Entonces, más que lo que nosotros hicimos, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Ah, pero hay otra palabrita bien importante. Santificación. Santificación. ¿Qué significa santificación? Apartado para. Entonces usted aparta una vasija para el lavadero, para lavar ropa. Entonces esa vasija está consagrada para lavar ropa. Y como está consagrada para lavar ropa, y como es para lavar ropa sucia, usted, por más que esa vasija, ese recipiente contenga jabón, agua y esté limpio, usted no toma agua en ese vaso, en ese recipiente. Nosotros hemos sido apartados no para el pecado, nosotros hemos sido apartados para ser santos y sin mancha. Hebreos capítulo 13, verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dios padeció, Jesús padeció mediante su propia sangre para santificar al pueblo. Así es que Él nos separó. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, andábamos en muerte, andábamos, no era, estábamos vivos, andábamos, pero no, estábamos en muerte, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios dio su vida por nosotros para santificarnos. Pero la santificación es un proceso continuo, un proceso continuo. No.
Diariamente, diariamente, diariamente Dios nos va puliendo, Dios nos va santificando, Dios nos va apartando más y más. Por eso, primera de Juan 1:7, si andamos en luz, vuelvo a repetirlo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos esa simiente, esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no estaría en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es verdad que el ser humano tiene naturaleza inclinada continuamente al mal. Eso hace que no seamos perfectos. Eso hace que necesitemos la purificación del Señor, la purificación continua del Señor, su santificación permanente. ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer nosotros en nuestros hogares? Todos los días. Mi esposa sí que es consagrada a eso. El aseo, todos los días, todos los días, todos los días. Y mi esposa todos los días barre, trapea, todos los días. Limpia, lava, todos los días, todos los días. Porque si todos los días no estuviera en ese proceso, si nosotros en nuestros hogares no estuviéramos todos los días en ese proceso de limpieza, de limpieza, de limpieza de nuestro hogar, de nuestra casa, pues entonces se caería, se caería. Algo similar ocurre en nuestra vida espiritual. Pongámonos todos los días en las manos del Señor, todos los días, en las manos del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nos colocamos en las manos del Señor, Él nos limpia, Él nos santifica. El Señor nos quiere limpiar, pero si no tomamos en serio el pecado, si nos confiamos, nos puede llevar a la muerte. El pecado es algo tan serio que costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue por el pecado del mundo entero. Por eso es la gravedad del pecado. Por eso es que nosotros no podemos seguir pecando. No podemos volver a ser pecadores. Entonces el plan de salvación no es un ritual de cada año, una semana. No. Este año, entre otras cosas, ni siquiera lo pudieron realizar. No, la salvación se trata de que Dios, al ver la situación tan degradante, tan corrupta del ser humano a causa del pecado, y que íbamos a estar separados eternamente de Él, a menos que Él hiciera algo al respecto, entonces Él nos colocó su plan de salvación para que nosotros fuésemos rescatados, reconciliados, justificados, no engañados por el pecado, santificados, o en otras palabras, para estar preparados para tener una buena relación con Él. Y esa buena relación debe ser diario, siempre, permanente, aún más allá de la muerte, ¿cierto? Dios nos quiere perdonar porque su amor no tiene fin, pero aceptémosle, creámosle. En resumen, para estar bien con Dios hay que aceptar su plan de salvación, su maravilloso plan de salvación y aplicarlo a nuestra vida. No hay otra forma, no hay otro camino. Dios nos ha dado la opción de aceptar o no aceptar. Alguien puede tomar la decisión de no aceptar el plan de salvación para su vida, pero si no acepta su plan de salvación, el plan de salvación de Dios para su vida, no podrá ser salvo, morirá sin Cristo y estará perdido. No importa quién sea, rico o pobre, estudiado o no estudiado, gordo o flaco, alto o bajito, como sea. Muchos dicen, y en mi concepto es una excusa, Dios entiende que somos débiles. Con todo el respeto que todo el mundo me merece. Yo lo que sé es que Dios entiende y nosotros también deberíamos entender que desde el principio de la creación de la humanidad, Dios ha querido lo mejor para nosotros. Ha procurado nuestra salvación, nos ha proporcionado los medios para ello, pero lastimosamente la gran mayoría de seres humanos no ha querido aceptar esas oportunidades que Dios ha dado a través de toda la historia de la humanidad. El único
El único que puede llevar a la salvación de la humanidad es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida, cuya sangre puede limpiar el pecado del mundo entero. Muchos quieren otras opciones, pero en esta noche yo quiero decirles, no hay otra opción. La única opción es Jesucristo. El pecado no es un chiste. El pecado destruye, el pecado acaba vidas, acaba familias, acaba sociedades. Por eso es cuestión de vida o de muerte. Reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Reconozcamos que necesitamos de Dios, que lo necesitamos a Él, que sin Él no podemos llegar a ninguna parte buena, que sin Él no podemos lograr nuestro objetivo. Jesús pagó el total de nuestra deuda en la cruz del Calvario. Por eso, entreguemos nuestra vida a Él. El perdón no es algo barato, costó el precio de la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo no murió solamente por mí, murió por la humanidad entera, incluyéndote a ti, querido amigo. Estás incluido en el plan de salvación de Dios, pero es menester que aceptes ese plan en tu vida y lo pongas en obra, por obra en tu vida. Llevemos una vida recta, agradable a Dios. Dios no nos va a dejar tirados. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos fortalece, nos ayuda en nuestras debilidades. Vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, no como nosotros creemos que es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios dice. Dios restaura, Dios purifica. Pongámonos en las manos de Dios. Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere limpiarnos, Él quiere reconciliarnos, Él quiere ayudarnos. Él quiere que seamos sus amigos, Él quiere que seamos sus hijos. Él murió por nosotros para que nosotros no muramos en nuestro pecado. Esta es nuestra única oportunidad. Aprovechémosla en el nombre de Jesús. Los amo en el amor del Señor.